El régimen de Daniel Ortega convirtió a Nicaragua en un paso migratorio hacia Estados Unidos que le deja millones de dólares de ganancias. Así lo reveló una reciente investigación de la BBC Mundo, que evidenció que entre enero y octubre de 2023 el país centroamericano habría recaudado aproximadamente 65,9 millones de dólares en tasas y multas a migrantes en tránsito. Y en los primeros 3 meses de 2024, estos ingresos llegaron a los 8,4 millones de dólares. Hugo, es que la publicación da cuenta que los migrantes llegan primero a Managua, capital de Nicaragua, para evitar ese peligroso paso por el tapón del Darién, esa selva letal entre Colombia y Panamá, para alcanzar así ese destino a Estados Unidos, separados solo por 3 países: Honduras, Guatemala y México. El Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano afirmó a BBC Mundo que más de 300.000 personas entraron en Estados Unidos de manera ilegal desde Nicaragua entre 2023 y 2024, representando casi el 10% de toda la migración a la frontera sur. El ingreso lo estarían haciendo a través de vuelos privados con migrantes procedentes de países asiáticos o africanos, aprovechando que el régimen Ortega Murillo exime de visado a las principales nacionalidades que emigran a Estados Unidos. Hugo, de acuerdo con estas revelaciones, entre mayo de 2022 y mayo de 2023 aterrizaron en la capital nicaragüense unos 1.200 vuelos contratados de forma privada para transportar pasajeros que fueron directamente en ruta a la frontera sur con Estados Unidos. Más de 5 millones de migrantes han ingresado de manera irregular a Estados Unidos a través de esa frontera sur en los últimos 2 años. Y Nicaragua, por supuesto, Hugo, pues se ha convertido en una puerta crucial para aquellos provenientes de regiones sin conexión terrestre como el Caribe, Asia y África. Y vamos a analizar, por supuesto, este tema. Saludamos a Arturo McFields. Él fue embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Además es periodista y diplomático nicaragüense y fue integrante del Cuerpo de Paz de Nicaragua y, por supuesto, está en el exilio por cuestionar precisamente el régimen de Daniel Ortega y Murillo. Ex embajador McFields, bienvenido a la mañana de NTN 24. Gracias, un honor estar con ustedes compartiendo. Embajador, pues el tema de esta denuncia, esta revelación, esta investigación que hace la BBC de Londres, la BBC Mundo, revela una estrategia del régimen de Daniel Ortega para permitir esa llegada de migrantes de Asia y del Caribe, ganando millonarias sumas. Además está haciendo todo el ambiente para que esto se dé. Es una situación bastante compleja en la que no solamente está el aspecto monetario, millones de dólares entrando a través de la migración ilegal, pero también está el aspecto político, sobre todo si consideramos el contexto electoral que vive Estados Unidos, en el que el tema migratorio es uno de los 3 principales temas de la agenda. Y en la medida en que Ortega está impulsando esta migración ilegal hacia Estados Unidos, facilitando la logística y siendo el trampolín perfecto, esto afecta de uno u otro modo, mete ruido en el proceso electoral de Estados Unidos. Hay un factor muy interesante y es que hace tan solo unas semanas atrás vimos cómo fueron encontrados migrantes ilegales, incluso vinculados con el grupo ISIS. Y algunos de estos migrantes provenían de antiguas repúblicas soviéticas. Estamos hablando de que son parte de los países a los que Nicaragua le ofrece libre visado y un paquete completo para llegar hasta la frontera con Honduras y de ahí unos cuantos países de distancia para llegar a Estados Unidos. Señor McFields, haciendo el régimen de Ortega una actividad multimillonaria basado en el dolor de esos cientos de migrantes, de esos miles de migrantes que todos los días se embarcan en la aventura de llegar a Estados Unidos exponiendo su vida. Hace unos meses atrás se empezaron a dar algunas sanciones a funcionarios de aerolíneas o de algunos de esos vuelos charter que se estaban haciendo para frenar un poco esta situación de inmigración. ¿Estas sanciones han surtido efecto o, por el contrario, el régimen estará buscando otros lados por los cuales seguir sacándole dinero a esta lucrativa organización criminal? Sin lugar a dudas, cuando al régimen le cierran una puerta, abren una ventana, buscan otras alternativas. Pero de uno u otro modo ha ayudado a disminuir
el flujo migratorio, el hecho de que se establezcan sanciones contra estas empresas de vuelos charter y de otra actividad aérea. Pero creo que un tema que ha sido todavía más exitoso ha sido cuando Estados Unidos ha convocado a los países de Latinoamérica y el Caribe para tomar acciones coordinadas, para de algún modo irle cerrando las puertas a esta migración ilegal que promueve la dictadura de Nicaragua. Y esa es la parte que yo creo que da más resultados, cuando, por ejemplo, países como Costa Rica, Panamá, luego tenemos Honduras, El Salvador, Guatemala, empiezan a tomar acciones. Esto le arruina un poco el negocio a Ortega, aunque de uno u otro modo, como le digo, siempre se busca alternativas para promover este tráfico humano tan enorme, tan doloroso. En muchos países, una persona para poder migrar y conseguir un paquete de $10,000 para viajar hasta la frontera con Estados Unidos, hay gente que vende sus casas, vende su propiedad, su carro, lo que sea que tenga, y se queda sin nada en la vida, pero dice, ya tengo mi ruta de acceso a Estados Unidos. Y se encuentra con regímenes autoritarios criminales que están dispuestos a agarrar todo ese dinero y traficar con los sueños y esperanzas de migrantes pobres, de migrantes desesperados. Embajador, es que estaba viendo precisamente esa analogía que usted hace de que abre la ventana, y es que además de que en el 2021 el régimen de Ortega exime de visas a estos países precisamente desde donde provienen esos migrantes, lo que hace también es hacer acuerdos con pequeñas aerolíneas para que estos vuelos charter privados pues proliferen ahí en Nicaragua. Claro, porque de uno u otro modo se pueden establecer sanciones para líneas conocidas, para líneas que tienen cierto peso, cierta movilidad, pero entonces para Ortega salir del radar y volar por debajo del sistema, usa líneas aéreas que tal vez solo tienen 2, 3 aviones y que no son reconocidas o que no tienen un nombre a nivel internacional, pero que aún así se pueden mover y pueden llegar hasta Nicaragua y de ahí garantizar la migración ilegal. Como le digo, siempre hay una serie de alternativas que ellos buscan para de uno u otro modo traficar con el dolor, con la desesperación de miles de migrantes, porque eso es lo que realmente se está dando. Señor McPhee, los invito a que siga allí con nosotros, no se nos vaya a despegar porque quiero mostrarle otros casos que están sucediendo alrededor de esta problemática de migración en la cual Nicaragua pues tiene mucho que ver allí. La Armada Nacional de Colombia intensificó la búsqueda de 4 personas desaparecidas tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 20 migrantes irregulares de distintas nacionalidades en el Caribe. El hecho se registró cerca de la turística isla de San Andrés. La Armada Nacional dijo que una persona murió y 9 adultos más fueron rescatados con vida. 6 menores de edad que acompañaban a los adultos también fueron rescatados. El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina está a unos 230 kilómetros de la costa de Nicaragua, país al que Estados Unidos sancionó a mediados de mayo por facilitar el tráfico ilícito de migrantes irregulares que buscan entrar al país de los Estados Unidos. Muy bien. Y además de eso, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al régimen nicaragüense la liberación de 25 personas consideradas presos políticos. En esta lista figuran periodistas, docentes, artistas, empresarios, activistas, militares en retiro, exmilitantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, estudiantes y misioneros. En la resolución de la CIDH se señala que las condiciones de detención de estas 25 personas son de extrema gravedad y solicita informar sobre el paradero de otras 2 personas que se encuentran desaparecidas tras haber sido detenidas, Hugo. Una situación absolutamente compleja. Señor McPhee, seguimos con usted revisando estas temáticas y usted hace unos momentos también señalaba el espacio donde es preocupante la llegada de muchos migrantes que vienen de Oriente Medio, que vienen de África, muchos de ellos seguramente no con la intención de buscar mejorar sus condiciones de vida, sino la preocupación que ronda Estados Unidos por el tema de personas que podrían estar aliadas al terrorismo. Eso significa una bomba de tiempo, no solamente para Estados Unidos, sino también para la región. Claro que sí, es algo que preocupa sobre todo porque en el mes de junio oficialmente el régimen de Nicaragua nombró embajadores en Corea del Norte y en el régimen talibán de Afganistán.
Nicaragua es el segundo país oficialmente que tiene un embajador o una representación a tan alto nivel en Afganistán, en el régimen de los talibanes. Y al tener esta relación, que los talibanes han dicho que quieren ampliar y profundizar en Nicaragua, estamos hablando de que lo primero que Ortega les ofrece es libre visado. Eso es algo que se prevé que venga a acto seguido. Y este es el tipo de preocupación, porque Ortega se convierte en la puerta de entrada de personajes de Corea del Norte, de personajes del régimen talibán de Afganistán o de Irán o de otros países que también trabajan con este tipo de organizaciones. Y entran a Nicaragua sin ningún registro, sin ningún control. Ortega siempre les va a cobrar algún tipo de multa, aunque existe libre visado, no hay almuerzo gratis porque hay algún tipo de cobro. Entonces ellos cobran por el ingreso, por el uso de aeropuerto, por la presencia en aduana y siempre tienen un ingreso, pero no existe la formalidad, los protocolos de un ingreso en el que te piden tu origen, que trabajas, qué es lo que haces de tu vida. Son personajes que tienen una hoja en blanco y puede ser cualquier tipo de persona. Un migrante bien intencionado, pobre, que busca una vida mejor, o alguien que busca dañar y afectar a miles de personas en otras localidades, llámese Estados Unidos o Centroamérica. No hay control, puede ser un terrorista, que es lo que precisamente nos estaba diciendo ex embajador. Y ya se lo comentábamos también, esos pronunciamientos de la CIDH, es importante, por supuesto, soy reiterativa con esto, pero creo que está sobrediagnosticada la situación del régimen de Nicaragua y de los otros regímenes que proliferan en la región. Pero más allá de los pronunciamientos, que siguen afianzándose estos autoritarismos. Si me lo permite, me gustaría poner en el tapete un tema hablando de derechos humanos. Ortega nuevamente ha desatado una persecución diabólica contra la Iglesia Católica. El día de ayer estaba oficializándose el cierre total de Radio María, una radio que no se metía en política, una radio que ni siquiera pasaba anuncios comerciales, solo se dedicaba a promover la fe y a darle esperanza a un país que vive una dictadura criminal. Solo se dedicaba a eso. Y Ortega vino, lo hostigó, les puso impuestos, les puso espías, les puso una programación forzada. Y finalmente, como no podían hacer nada más, vinieron y clausuraron por completo la radio, se les robaron sus instalaciones y Nicaragua se quedó sin esa voz de esperanza de Radio María, que como ustedes saben es una cadena internacional de radios católicas que lo único que hacen es hablar de la palabra de Dios y promover esperanza en un mundo atribulado y otra vez están secuestrando gente, están arrestando periodistas, están deportando, desterrando periodistas. Ya van más de 163 periodistas que han sido expulsados de Nicaragua y aún cuando yo estoy hablando se están dando nuevas persecuciones. Hay una nueva jornada de persecuciones contra periodistas y contra la iglesia en Nicaragua, de la que me siento contento de que me den el espacio de hablar de esto, porque es grave y las conferencias episcopales de Latinoamérica deben pronunciarse por esta situación que está viviendo Nicaragua. Señor McPhills, no puedo dejar de preguntarle lo siguiente, porque es que en tan solo 17 días, Venezuela, que sufre una situación absolutamente similar a lo que sufre Nicaragua, irá a elecciones, donde también está pasando lo mismo. Más represión, más persecución a cualquier persona que le ayude al candidato o a la líder opositora María Corina Machado, pues les quitan, les cierran sus negocios, pasa de todo. ¿Qué decir de esa situación que ya en un poquito más de 2 semanas vamos a tener y que marca un punto de referencia para todo lo que está pasando en nuestra región? Yo como nicaragüense le tengo que decir algo. Cuando yo miro a Venezuela, cuando yo miro a María Corina, yo me lleno de esperanza porque aunque las situaciones son adversas, aunque hay un régimen brutal, el hecho de que ellos puedan marchar, manifestarse y llenar de esperanza a todo el pueblo, porque esa es la palabra, el deseo de libertad, el deseo de esperanza de Venezuela nos llena a los nicaragüenses que hemos sido confiscados, desterrados y exiliados a la fuerza, porque creemos que si María Corina triunfa y llega el mundo a la presidencia, si se da un cambio en Venezuela,
definitivamente que eso es un rayo de esperanza para los nicaragüenses, incluso para los cubanos que tienen una dictadura tan brutal y que están conmemorando hoy las protestas cívicas de julio. Y creo que Venezuela ahorita es la esperanza de toda Latinoamérica y estamos de lleno con ellos y nuestro corazón palpita con ellos. Y a pesar de que el régimen quiere sembrar miedo, yo creo que la esperanza de un pueblo puede hacer grandes cosas. Cierto, nuestro corazón palpita con Venezuela, con el pueblo venezolano, al ver esas imágenes de todas las personas apoyando a María Corina y, por supuesto, al candidato Edmundo González Urrutia. Arturo McFields, ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos y diplomático nicaragüense, gracias por acompañarnos aquí en la mañana. Siempre es un placer tenerlo, muy amable. Gracias por la oportunidad. Saludos.